En el programa de esta semana entramos en uno de los lugares históricos más importantes del territorio de Castilla y León. Visitamos el recinto de los Toros de Guisando, con las 4 esculturas de piedra de origen betón que han sido testigos de hechos históricos tan trascendentales como el pacto que lleva su nombre, donde el rey Enrique IV nombró heredera del trono de Castilla a su hermana Isabel. Este es un lugar también ligado a los monjes jerónimos. Con el arqueólogo Francisco Fabián desvelaremos parte del enigma de los célebres toros de Guisando. Y con Julián Juste, miembro de la familia propietaria de la finca, subiremos al corazón del Cerro de Guisando para visitar las ruinas del monasterio jerónimo en medio de una vegetación exuberante. Seguiremos los pasos de los viticultores y bodegueros que hoy apuestan por los vinos de calidad en Ávila y en especial por la garnacha. La joven Cristina Carrillo nos enseñará sus viñas situadas muy cerca de la Venta Juradera. En Navaluenga conoceremos el proyecto Garnacha Alto Alberche, una bodega que despertó la conciencia de la cultura del vino en esta parte del sur de Ávila. Conoceremos la opinión de los tembleños, de la mano de su alcalde, Rubén, sobre el monasterio y los toros de Guisando que forman parte del término municipal del Tiemblo. Y nos sentaremos en la mesa del restaurante El Descanso, con más de medio siglo dando de comer a viajeros y turistas a la orilla del embalse del Burguillo, en el término municipal del Barranco. Allí nos recibirán Luisa y sus hijos, en el mismo restaurante que ella fundara hace 50 años. Pero comencemos por el feudo de la Garnacha, en un viejo majuelo de San Juan de la Nava, con Navaluenga en la panorámica. Nos espera Rafa. Su atuendo nos adelanta cierto aire quijotesco, cervantino. Él nos relatará su lucha por la viña y el vino en esta parte de la provincia de Ávila. Rafa, ¿dónde estamos ahora? Pues estamos en San Juan de la Nava, en una viña centenaria, viña que pertenece a una señora que desgraciadamente murió hace poco, se llama Faustina, y como podéis ver, pues las cepas tienen más de 100 años, estamos en un paraje maravilloso, ahí abajo está Navaluenga, son muchos años intentando que estas cepas tengan cierta notoriedad en el mundo. Creo que a pesar de lo gris del día, están apareciendo brotes verdes. Sin duda has elegido el mejor atuendo para recibir a los amigos en una viña, porque tu relación con todo esto ha sido como una lucha cervantina. Pues sí, la verdad es que todas estas cosas que están pasando y han pasado no son fruto de la casualidad. Hay que a veces poner un toque de humor, un toque para llamar la atención, porque desgraciadamente no tenemos las posibilidades que otros pueden haber tenido para desarrollar sus zonas. Entonces ha habido que dar esa pincelada cervantina, esa pincelada quijotesca, para intentar pues que al principio nos conocieran, supieran quiénes son estos locos ilusos que aparecen ahí en el mundo intentando poner en notoriedad o dar notoriedad a estas viejas garnachas. ¿De dónde te viene el vínculo con todo este territorio, con este terruño? Bueno, pues todos somos fruto un poco de donde venimos, ¿no? Las semillas tienen su importancia en la vida, luego hay que regarlas, efectivamente, hay que intentar ver lo positivo de la vida, ¿no? Y yo he tenido la suerte de tener unos padres pues muy singulares, ¿no? Fueron unos adelantados en el tiempo. Mi padre era el cobrador del coche de línea, que salía de todo este valle y llevaba a la gente a Madrid. Emprendían su proyecto de vida en la gran capital, que era el mundo, para toda esta gente. Y llegaba el coche a la Cava Baja, donde mi madre era la hija de los que tenían un bar allí que se llama Casa Félix. Y entonces era una taberna donde se atendía a los parroquianos, que se los llama clientes, y que mi abuela hacía paellas, hacía cociditos individuales, entonces ya en los años 50 y 60. Es curioso cómo cambian los tiempos, pero al final todo es mucho más sencillo, todo viene. ¿Tu padre se la trajo a la cocinera a Navaluenga? Trajo a Navaluenga.
¿Qué recuerdas de aquellas estampas de la niñez vinculadas a la cultura del vino y de la viña? Pues sí, aquí en todo este territorio, en aquellos años, en aquellos tiempos, había 3 o 4 cosas que estaban marcadas en el tiempo, ¿no? En los tiempos naturales, primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Entonces, la época del otoño, cuando aparecen las viñas, las vendimias, yo recuerdo esos jornaleros en esos carruajes que iban con las banastas llenas de uvas para llevarlas a los pequeños lagares, pequeñas bodegas, que tenían ese aroma que desprendían estas pequeñas bodegas caseras. Supongo que a tu condición de navalongueño se unió tu profesión de topógrafo, de ahí el contacto con la tierra. ¿Cómo empezasteis a defender lo que daba esta tierra en el vino? Bueno, pues en los años 80, años en los que el mundo del vino tiene bastante predicamento a nivel nacional, aquí en esta comarca, en la parte sur de Ávila, lo que es la cuenca del Tajo, cuenca del río Alberche, aquí en todos estos pueblos, este valle de las 7 Navas, pues no habían tenido notoriedad, como hablábamos antes, las garnachas. Entonces hicimos, otro amigo y yo hicimos un bar, la Tabernilla, que la pusimos entonces bodas, comuniones, bautizos, 12 metros cuadrados de bar. La gente extrañada entraba y miraba en dónde. Bueno, pues ahí iniciamos una pequeña fiesta del vino, fiesta de la garnacha, en la que intentamos hacer ver a la gente que estas uvas podían tener más recorrido que únicamente el de estar en las casas y en esas pequeñas bodegas, ¿no? Nos llevó a un grupo de 11 amigos, arrancamos con un proyecto de una bodega donde hemos puesto en valor pues estas viñas, estas uvas y estos vinos. ¿Por qué era tan importante para vosotros el defender este patrimonio? La zona esta, como todos hemos visto, es una zona de piedra, es una zona en la que no había salido a la fuerza el mundo del vino de todo lo que podía pasar. Entonces, ese amor a la tierra, ese amor a nuestras raíces, ese ver a esos pequeños viticultores lagrimar al lado de una viña cuando una máquina estaba descepando esas viñas y decir que prácticamente su vida desaparecía en media hora con una máquina estaba arrancando todo esto. Había que dar un cambio a todo esto, había que hacer algo. ¿Y algo quién lo iba a hacer? Pues solo pues la ilusión de unos Quijotes o de unas gentes que muy arraigadas a la tierra podían emprender esta aventura, ¿no? Licenciado Rafael Mancebo, ¿ha merecido la pena librar batalla contra estos molinos? ¿Les habéis vencido? ¿Habéis salvado vuestra garnacha? Amigo Javier, yo creo que sí. O sea, ha sido un tiempo de trabajo, de esfuerzos, pero afortunadamente hoy estamos en el principio de algo nuevo, un horizonte nuevo. Estamos en puertas de que la nueva denominación, la 13ª, que también es casualidad, denominación de origen protegida Cebreros, de nuestra comunidad de Castilla y León, vaya a salir. Abandonamos el solar de la vieja garnacha, la viña de la tía Faustina, para dirigirnos a Navalluenga. En esta ocasión, Rafael Mancebo recupera su fisonomía habitual, incluido su sombrero. Nos espera José María, un joven enólogo, navalonguero y socio fundador de la bodega Garnacha Alto Alberche, que casualmente este año celebra su 10º aniversario. Esta pequeña bodega amulense ha sido un motor de defensa de los vinos de garnacha de todas las zonas de vinos de la histórica comarca vitivinícola de Cebreros. Lo que acabamos de comprobar ahora, Rafa, es habitual. Tú te has vestido ya con aires cervantinos en más de una ocasión. Sí. Efectivamente, en más de una ocasión. He tenido la suerte de poder vestirme, disfrazarme de ese personaje cervantino en diferentes sitios para representar un poco ese quijotismo que llevamos dentro. José, un poco Quijote sí que fuisteis, cuando pusisteis en marcha este proyecto que hoy es una bodega de prestigio. La verdad que sí, que nosotros hemos hecho aquí un gran esfuerzo para mantener la bodega aquí, que nos ha costado mucho trabajo, a veces disgustos, porque no siempre las cosas salen como uno quiere, y en fin,
aquí estamos. Teniendo en cuenta que fue un 6 de mayo de 2006 cuando inauguraste la bodega, estamos de cumpleaños ya, 10 añadas. Hace 10 años, hace 2 días que hemos cumplido esta primera decena de años de bodega, y esperemos que ahora todo ese trabajo que se ha hecho venga esta década prodigiosa en la que todos estamos y tenemos puestas muchas esperanzas, ¿no? Todo esto empezó con un grupo de amigos. ¿Cuántos han aguantado hasta ahora? Pues quedamos 5 y el enólogo, 5 y medio, la mitad justo. En tu caso, José Mari, eres el enólogo de la bodega y tú tenías claro ya que ibas a terminar currando en tu pueblo, en una bodega familiar y encima al lado de la viña de tu abuelo. Pues la verdad que no, fue un poco de sorpresa. Yo empecé haciendo ingeniería agrícola, hice mis prácticas de fin de carrera en la estación enológica y a raíz de ahí pues me vino un poco la idea de hacer enología en encanto por el mundo del vino. Me tiré 2 años primero en Ribera de Duero trabajando en una bodega y a raíz de trabajar allí ya empezó a surgir un poco la moda de la garnacha por aquí. Yo tenía predilección siempre por mi tierra y es cuando empecé a querer venirme a la zona a trabajar. Llegas en el mejor momento para un enólogo de Ávila y de Navaluenga. El llegar ahora a dirigir una bodega elaborando garnacha, estáis de moda. La garnacha tiene un potencial increíble y lo que tiene es que concretamente aquí es una zona que está todavía por conocer, donde todo el 80 y pico, 90% es garnacha muy vieja, que se está empezando a valorar aquí, en esta zona, con vinos de calidad. Si ya fue novedosa la entrada a los mercados del vino de calidad de vuestra bodega, defendiendo la garnacha de Ávila, fue mucho más vuestras etiquetas, porque las 2 etiquetas importantes tienen un significado. Empezando por 7 navas. ¿Por qué 7 navas? Bueno, me alegro que me hagas esta pregunta, porque la verdad es que todo este proyecto que se inició hace muchos años está basado en el sentimiento. O sea, hay mucha más carga emocional que no digamos profesional, sino económica, ¿no? Entonces, nuestra bodega se llama Bodega Garnacha Alto Alberche, estamos en Navaluenga, en la parte, el inicio de lo que es todo este valle, que nosotros le hemos rebautizado como 7 navas, haciendo alusión a los pueblos que en el topónimo del nombre tienen como prefijo sufijo Nava, valle. Estamos aquí en Navaluenga, San Juan de la Nava, Navalmoral, Navarredondilla, Navarrevisca, Navatalgordo, Navalacruz, que son pueblos que tienen todo este viñedo viejo, de altura, como decía José Mari, son viñedos que están en una base de granito, todos tienen más de 70 años, algunos más de 100, y estamos a más de 1.100 metros de altitud en algunas ocasiones, ¿no? Es cierto que hay una línea de vinos que cada botella tiene una etiqueta diferente. ¿Y por qué? Bueno, sí, esto es algo, nosotros decimos que hacemos vinos con cuerpo, que ya sabíamos que lo tenía antes de hacer las primeras analíticas, porque por los efectos secundarios que te producía algunas veces, ¿no? Tiene mucho cuerpo, mucho alcohol y tal. Pero también hacemos vinos con alma. Queremos decir que detrás de todo el proyecto pues hay más cosas. O sea, esto surge en unas renegociaciones, hablando con un grupo de jóvenes de un centro de día en Navaluenga, se llama Fundave. Entonces, chicos tienen ciertas discapacidades. Entonces, hablando con la dirección, les propusimos hacer unas etiquetas y decidimos hacer las etiquetas todas diferentes, ¿no? Pero cada una es diferente. Todas y cada una son diferentes. Y lo hacen los de la Fundación. Y los hacen los chicos de la Fundación. Son acuarelas hechas a mano y cada una podíamos verlas y podíamos jugar al juego de los 7 errores, porque no son iguales ninguna. Todas las etiquetas de Faustina y Catalino son diferentes, pero ambos vinos responden de verdad a un pago, a un terruño determinado. Sí, responden y con creces. Son vinos hechos a partir de 2 viñedos únicos que tenemos, uno situado en San Juan de la Nava, Faustina, que desgraciadamente murió, era la dueña del pago. Un vino muy elegante, muy mineral. En Catalino ya es otro tipo de viñedo, está situado en una ladera, en lo más alto que hay en la zona de Burgondo hacia Navarrevisca. Es un vino con un suelo granítico 100%, todo lleno de cantos, imposible ararla con maquinaria, de ahí hemos tenido a nuestro caballito para ararle. Y también lo que expresa son vinos altamente minerales, con un potencial a monte bajo de lo que representa la zona, lo que está Espino, Jaras. Sin duda, José Mari, tú eres el más joven de todos los miembros de la bodega. Y por eso te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo ves
el futuro de esta bodega y de estos vinos a 10 años vista? Hombre, el futuro aquí le veo bien, entre otras cosas porque partimos de cero y entonces lo que vamos haciendo cada vez es subir. Seguimos en territorio de la Garnacha, pero esta vez nos dirigimos posiblemente a uno de esos lugares más importantes de Castilla y León por su calado histórico y monumental. Se trata de los toros de Guisando, que deben su nombre al cerro donde se encuentra el viejo monasterio jerónimo. Hemos quedado en la célebre venta juradera con Fabián. Queremos saber la opinión de un arqueólogo sobre el enigma que esconden estas 4 imponentes esculturas de piedra de origen betón que han sido testigos de la historia, formando parte ya de la iconografía de la península ibérica. Fabián, ¿qué tiene este lugar para aparecer en todos los libros de historia? Desde el punto de vista de nuestro tiempo tiene una doble importancia. Una es histórica, puramente histórica, porque aquí se desarrolló un hecho importantísimo que es el germen realmente de la España que tenemos ahora mismo, y por otra tiene una importancia arqueológica, que son la de estos toros, que no cuadran con ese tiempo histórico en el que sucedió esto, que fue en 1468. Esto es mucho más antiguo, pero que están en este lugar. Entonces, si nos ceñimos a estas esculturas de piedra, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes esculpieron? ¿Qué significado tienen? ¿En qué época las podemos encuadrar? ¿Por qué están aquí? Bueno, los toros de piedra, los toros que se suelen llamar berracos, es una manifestación de los betones, que eran los pueblos que vivían en toda esta zona antes de la llegada de los romanos. Posiblemente tienen una cronología pues entre el siglo IV a.C. y el momento en que los betones son conquistados en toda esta zona, que es el 133. ¿Por qué están aquí? Me preguntabas. Pues ¿por qué están aquí? Eso es lo que nosotros quisiéramos saber, por qué están aquí. Aquí hay una serie de circunstancias que confluyen. Una, esto era una auténtica carretera nacional hace muchísimos años, hace 2000 años, quizá 3000 años, muchísimo más tiempo, ¿no? En los lugares de paso sabemos que muchas de estas esculturas zoomorfas las solían colocar en esos lugares de paso. Hay centenares de ejemplos de berracos o de toros de piedra en el entorno, fundamentalmente en Ávila o la provincia de Salamanca. Pero todos tienen esos rasgos tan acusados, ese realismo que nos presentan los de los toros de Guisando. Sí. En época betona lo suelen hacer muy bien hecho, son muy realistas. En época romana, porque cuando los romanos conquistan este territorio, no se les prohíbe a los antiguos betones que vivían aquí el seguir adorando o tallando o lo que hicieran con este tipo de esculturas. No se les prohíbe, entonces siguen haciéndolo. Y ya en época romana se van esmerando bastante menos en hacerlo. Si ya existe un enigma con el origen posible de estos toros de piedra, con el tiempo se suman otros enigmas, como que pinta en uno de los toros una inscripción romana. Bueno, lo primero que hay que decir es que estos toros están ahora puestos de la manera que se ven aquí, que están los 4, pero que no sabemos cómo estaban hace muchos años, en época romana, si estaban desperdigados, si estaban cercanos o si estaban en este mismo lugar. Lo que podemos decir es que en los años 40 del siglo XX se hicieron excavaciones en este sitio por si acaso tenían que ver con alguna tumba, con algo parecido, y no encontraron aquí absolutamente ningún resto, con toda claridad, en uno hay una inscripción funeraria de época romana. Eso significa que en época romana ese toro estuvo en un cementerio o por lo menos estuvo ligado a una tumba. En la inscripción se habla de un chico que se llama Longino que hace un monumento a su padre que se llama Prisco y que pertenece a la tribu de los calaéticos. Y damos un salto en el tiempo, porque lo cierto es que en este lugar ocurre uno de los acontecimientos, de los hechos históricos que habrían de marcar la actual historia de España. Cuando ocurre ese hecho, ¿ellos son testigos? Pues lo que sí sabemos es que en época del Quijote estaban.
Sabemos también que al ser una ruta ganadera de época de la Mesta, es decir, del siglo XIII, pues había una venta aquí en la que la gente que iba de unos lugares a otros paraba pues para repostar, para comer, para dormir o para lo que fuera. Sabemos eso, pero no sabemos muchas cosas más. Pero lo cierto es que a todos, al común, nos ha llegado un mensaje, que en la venta juradera tuvo lugar aquel acuerdo por el cual la reina, ese hecho histórico. Todo coincide, la venta estaba Juradera y el cerro de Guisando. ¿Qué ocurrió aquí, en aquella fecha tan señalada? Pues aquí pasó un hecho trascendental, y es que el rey Enrique IV le cedió a su hermana el reino de Castilla. Su hermana era Isabel, que se casó después con Fernando, que era el rey de Aragón, y entre los dos hicieron un estado que se acercaba pues a lo que ha llegado a ser España en este momento. Y eso pasó aquí. ¿Por qué pasó aquí? Bueno, esto ya hemos dicho que era un bar de carretera. La reina, por una serie de circunstancias, estaba en Cebreros y el rey estaba en Cadalso de los Vidrios. Entonces quedaron a mitad de camino, digamos que en un terreno de nadie. Quedaron aquí había una venta y en esta venta se produjo el pacto. Yo me puedo imaginar a los posaderos ahí viendo a dos personajes tan sumamente importantes, pues absolutamente alucinados, ¿no? Es evidente el alcance, desde el punto de vista patrimonial, que tiene los toros de Guisando. Pero ¿cómo convive un producto cultural, turístico, con una propiedad privada? Pues realmente en este caso convive muy bien. Esto es patrimonio, está declarado bien de interés cultural por la ley del patrimonio estatal y evidentemente eso le convierte, digamos, en esas top model del patrimonio. Pero es una propiedad privada. Eso significa que en todo momento tiene que entenderse la propiedad privada con el patrimonio. Y en este caso, pues verdaderamente es un ejemplo de cómo nos hemos entendido. Primero porque la familia propietaria de esto es una familia con muchísima sensibilidad hacia todo esto, con una extraordinaria sensibilidad, hay que decirlo así. Y eso pues ha facilitado todos los trámites, todas las negociaciones y todo lo que ha habido que hacer en este lugar para que esté como está ahora mismo. En la nueva puesta en valor del recinto de los toros de Guisando ha tenido mucho que ver Julián Juste. Él pertenece a la familia propietaria de la finca donde se encuentran los toros y el viejo monasterio Jerónimo en la espesura del bosque del monte de Guisando. Julián conoce bien este lugar. Con él ha convivido desde la niñez y a él, a los toros de Guisando, ha dedicado y dedica con especial cariño una buena parte de la gestión y la conservación y cuidado de este lugar histórico. Julián, todos dicen que tu familia siempre ha tenido una especial sensibilidad con el patrimonio que tú has heredado. ¿Tú sigues el mismo camino? Lo intento y agradezco que lo diga la gente. La verdad es que es una responsabilidad bastante grande. Y es bastante curioso que un monumento histórico como puedan ser los toros de Guisando, dices, ¿cómo es posible que sea particular? ¡Qué cosa más rara! ¿No? Realmente es que los toros, después del reinado de la reina Isabel la Católica, pasan a ser, más que los toros, la venta juradera, pasa a depender del monasterio de San Jerónimo de Guisando. Y a los frailes jerónimos en el siglo XIX les expropian, les desamortizan y les exclaustran. Entonces, a partir del siglo XIX, pues pasa por diversas manos esta finca, entre ellas un nieto de Goya, que quiso hacer aquí un pueblo que se iba a llamar la Isabela de Guisando, pero lo vendió a los 2 años y a finales del siglo XIX, el tío de la marquesa de Castañiza compra esto, don Felipe Ballarino, y posteriormente es la marquesa de Castañiza la que lo pone un poco en valor, ¿vale? A principios del siglo XX tiene muy buena relación con varios investigadores del CSIC, entre ellos Baltasar Cuartero y Huerta y Miguel de Asúa, ¿vale? Siempre tu familia es tu familia. Efectivamente, la marquesa era mi bisabuela. Baltasar Cuartero y Huerta es el que consigue encontrar un plano
que se encontraba en la Biblioteca Nacional. Un plano bastante curioso de José Cornide. José Cornide era pues una especie de labordeta del siglo mochila, XVIII. pero del siglo XVIII. Efectivamente, Sí. que hizo unos cuadernos de campo de la España interior, ¿no? Y entre los papeles que hizo, bueno, él vino a ver los toros y le llamaron la atención. Había 3 toros, no eran 4, y parece ser que uno lo había partido un rayo. Y él hizo un pequeño dibujo, un folleto, decía: tantos pasos está la parte que falta al toro. Y eso permitió a tu familia y a los investigadores volver a pegar las piezas. Efectivamente. Los visitantes que llegan hoy a la venta juradera, a los toros de Guisando, se encuentran con un recinto diferente. Tiene una infraestructura más actual. A ver, básicamente nosotros estábamos preocupados porque el monumento al lado de una carretera estaba como un poco, por un lado estaba indefenso y por otro lado la gente cuando venía veía 4 piedras y se iba. No tenía una idea de realmente qué era esto, que había pasado aquí y demás. Entonces, pues hablamos con la Junta y pensamos, bueno, vamos a intentar poner esto por un lado en valor, vamos a mejorar el servicio cultural y vamos a intentar proteger. Y es lo que hemos intentado. Hemos cambiado toda la cartelería, hemos hecho folletos, trípticos, unas audioguías que son muy interesantes. Eso sí, ahora hay que pagar una pequeña entrada de 2 euros. Pero los miércoles sigue siendo gratuito, enfocado un poco a colegios, universidades y demás. Los 3 primeros miércoles de cada mes. Y el primer viernes de mes también es gratuito. Bueno, teniendo en cuenta que aparece la lluvia, lo mejor es acercarnos al monasterio. ¿También lo enseñas tú? Efectivamente. Soy una de las personas que lo enseña. A día de hoy sigue siendo algo que intentamos que esté muy protegido. Abandonamos por un momento a Julián antes de subir con él a las ruinas del monasterio Jerónimo en lo alto del Cerro de Guisando. Junto a los toros nos espera la joven enóloga Cristina Carrillo. A pocos metros de este lugar se encuentra su bodega y sus viñas. Además, sus vinos se inspiran casualmente en los célebres toros de piedra que Cristina conoce desde que era una niña. No me digas, Cristina, que estos toros son los que te han inspirado en alguno de tus vinos. Sí, porque al final nosotros queremos hacer unos vinos realmente que reflejen la tierra, y más tierra y más personalidad que los toros de Guisando en esta zona no hay nada donde inspirarse. Vamos. ¿Tú te has criado con estos toros de piedra? Toda la vida llevo viniendo por aquí. Nosotros somos oriundos de Cadalso, así que estamos aquí al lado, hemos venido de chicos a los toros, al monasterio, nos hemos escapado, así que vamos, totalmente. Estaba obligada a tener una viña a pocos metros de aquí y elaborar un vino tenía que llamarse los toros de Guisando. No había otra, no quedaba otra. Y cuando te ven en los mercados te preguntan, oye, ¿este es de los toros de Guisando o de los de verdad? Claro, muchas veces dicen, pero esto de los toros, porque además muchas veces nos llevamos una réplica de los toros de Guisando y dicen, ah, sí, los toros. Ah, sí, totalmente, o sea, los toros totalmente identificados. Muy bien. Oye, ¿la bodega queda lejos de aquí? No, a un paseíto. ¿Podemos ir andando? Sí, totalmente. Y se llaman los toros de Guisando, tus vinos. Los vinos se llaman toros de Guisando. Qué Y bien. telúrico el segundo, porque aquí hay mucha fuerza telúrica. Ya lo creo, lo dijo Longinos. Claro. Nos dirigimos a Navahondilla, a apenas 5 minutos de los toros de Guisando. Conoceremos la bodega y la viña de Puente Galana, un proyecto iniciado por Juan Ramón Carrillo, el padre de Cristina, que ha logrado hacerse un hueco en los mercados del vino de calidad. Ahora sí, este es tu terruño, tu terroir. Aquí estamos, en esta finca que pertenece a la familia Carrillo desde los años 40, aún así que la compró mi abuelo. Nosotros, bueno, mi padre, que es aquí el patriarca, el jefe, como digo yo, lleva con la viña desde el año 80. Su ilusión era tener el viñedo, aunque él trabajaba en Madrid, tenía su trabajo. Yo recuerdo salir del cole, recogernos los viernes y vernos a la viña. Y él montó con toda su ilusión este viñedo. Empezó siendo solamente 3 hectáreas, pero al final esas 3 hectáreas se convirtieron luego en 5, luego en 6, luego en 7. Luego hemos arrendado otras viñas viejas de Garnacha, total que al final controlamos unas 19 hectáreas. En el conjunto de los cepajes de tu viñedo, ¿cabe el albillo real y la garnacha?
Exacto, sí, nosotros casi todo es Syrah, la garnacha hemos empezado hace 3 años con ella, este es el 2014, es el primer año que hemos sacado algo de garnacha, y lo que hemos hecho ha sido una viña que teníamos antes de Merlot, la hemos quitado, hemos cortado y hemos sobreinjertado albillo, que es el albillo real, que el albillo hay muchos, el albillo real, que es el albillo de esta zona. Yo siempre digo que esto es zona fronteriza, estamos ahí entre los toledanos, los abulenses y los madrileños, coexistiendo realmente. Nosotros tenemos viñas en Ávila, el municipio es Navondilla, pero tenemos fincas también en Cadalso, San Martín de Valdeiglesias, que es un poco en plan, ¿cómo controlar eso desde el punto de vista burocrático? Es muy complicado. Bueno, ¿y cómo son tus vinos? Supongo que irá habiendo novedades cada año. Empezamos al principio, nosotros empezamos en el 2008, y cuando empezamos en el 2008 teníamos Syrah, que intentamos hacer monovarietal, y teníamos una mezcla que le llamamos el Coupage, que era un poco la mezcla del resto de las variedades que teníamos en la viña. Al final, con el tiempo, hemos ido viendo y sacamos todos los años un monovarietal de Syrah, el Cabernet, que la verdad que dices, un Cabernet en Gredos, joder, pues es que está súper conseguido, y la gente, la verdad que se sorprende cuando lo cata y dice, Cabernet, y luego al final, bueno, le tengo metido un montón de sitios, pero a la gente le encanta. A veces hacemos, depende del año, un Coupage, una mezcla del resto de las viñas que no queremos, y luego todos esos vinos son lo que llamamos los toros de guisando. Luego hemos sacado una línea de vinos jóvenes, entonces viendo el nombre dijimos telúrico, y la verdad que tiene fuerza. Bueno, ya, Cristina, ¿te dedicas exclusivamente ya a la bodega familiar o todavía no? Esto se compatibiliza todo. Yo, mi trabajo, como quien digo yo, el que estoy ahí todos los días, trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en un centro, la verdad que no tiene nada que ver con esto, es de Ciencias de la Construcción. Y la verdad que cuando empezamos con el proyecto esto que decidimos, oye, porque teníamos la viña, vendíamos la uva a cooperativas, a pequeñas bodegas que empezaban por aquí, y cuando nos liamos la manta a la cabeza dijimos, hay que empezar a elaborar, y entonces estudié un máster de enología y me fui a Argentina a hacer una vendimia, luego volví a Navarra a hacer un par de vendimias, y luego ya me encontré yo aquí con el jaleo, apoyado, ya te digo, por mis padres, por mis hermanos, pero al final... Y elaborando, pero claro, compatibilizando todo, o sea, por la mañana en un sitio, por la tarde en otro, los fines de semana, las vacaciones, y luego estamos haciendo también, nos hemos metido poco a poco, no hemos abandonado realmente la zona donde estamos, y hemos empezado a elaborar algo de garnacha y de albillo real. De nuevo con Julián. Nos adentramos en la espesura del Monte Guisando. Julián permite por primera vez que una cámara de televisión entre en el solar de los monjes jerónimos. Nos esperan las impresionantes ruinas del que fuera un poderoso monasterio jerónimo que, a pesar de la ruina, conserva el halo de dignidad de un viejo convento olvidado y atrapado por la hiedra. La vegetación y los árboles frondosos custodian la huella de los monjes, conservada en claustros, fachadas, cuevas y ermitas, que formaron parte del gran complejo monacal del Cerro de Guisando. Impresiona, Julián, el emplazamiento del monasterio. Hoy sería imposible poder construir en medio de una vegetación tan enorme. Sí, es cierto que el monte en sí es majestuoso. Ya desde esa época tenía robles, arces, encinas, fresnos. Bueno, es algo espectacular. Y justamente aquí arriba es donde los primeros eremitas que hubo en este monasterio tenían su laura, su eremitorio, y allí hicieron la primera ermita rupestre también, y utilizaron este lugar en concreto porque estaba cobijado del viento norte. Tenía que ocurrir. Las ruinas han sido pasto de la hiedra y de la vegetación. Esta hiedra en concreto, como antes hablamos, ¿vale?, estaba catalogada como árbol singular ya. Y realmente aparece ya citada en el libro de costumbres del monasterio de San Jerónimo del siglo XVII. Este monasterio es uno de los 3 primeros monasterios de la Orden de San Jerónimo. Hemos visto distintos edificios, claustros, ermitas. ¿Era tan grande este complejo monacal? Efectivamente, realmente, bueno, el primer monasterio debía ser un monasterio muy chiquitito,
¿vale? Porque cuando los ermitaños bajan de las cuevas a hacer el monasterio, hacen un monasterio de una capacidad de unos 10-12 celdas monacales, ¿vale? Pero posteriormente, en el siglo XVI, hay un incendio que acaba prácticamente con el monasterio y ya se construye un monasterio mucho más amplio, de época de Felipe II. Y ese monasterio ya tiene casa de legos, tiene claustro de la hospedería, tiene refectorio, tiene claustro de novicios, claustro principal e iglesia. Y estas son las ruinas de la iglesia que estamos viendo ahora. ¿En qué momento alcanza su esplendor este monasterio? El momento de esplendor es después de la primera restauración, con el apoyo de la corona española. ¿Cuándo comienza el declive del monasterio Jerónimo? El declive, bajo mi punto de vista, comienza después de la Revolución Francesa. Y la puntilla se la dan en la Guerra de la Independencia. En 1808 llegan aquí las tropas francesas y prenden la iglesia y la mitad del claustro principal se pierde entonces. Sin duda, este lugar y estas piedras están cargadas de siglos y de historia. Pero ¿cómo afrontan el reto inmediato, el del presente, el del siglo XXI? Bueno, pues actualmente estamos haciendo pequeños trabajos de consolidación de las ruinas, para que esto no vaya a más, la ruina. Estamos intentando huir del acceso masificado. Tenemos una página web, que es monasteriodeguisando.es, y un teléfono, y los sábados, previa cita, hacemos visitas. Tú eres ingeniero de montes. ¿Cuántas veces te has arrepentido de no haber estudiado historia del arte o de no haber sido fraile Jerónimo? Millones. Bueno, de no haber sido fraile Jerónimo no tanto, pero bueno, lo del canto sí me gustaría también. Pero realmente historia del arte poco a poco he tenido que estudiarlo por toda la historia del monasterio y por toda la bibliografía que mi bisabuela, mi abuela siempre nos lo han inculcado, y hemos intentado saber lo máximo posible acerca de este monasterio para darlo a conocer también. Allá abajo de este cerro de Guisando están los toros que llevan su nombre. En este edificio tan vinculado a la venta juradera, ¿hay algo que nos recuerde a esos toros? Bueno, entre otras cosas, el escudo del monasterio, que tiene 2 toros, ¿vale? Porque los frailes jerónimos de Guisando, desde la época de Isabel la Católica, se hicieron cargo de la venta de los toros de Guisando. Y también fueron los responsables, es historia, no sé si desgraciadamente o no, pero fueron los responsables de derruir totalmente la venta, porque decían que ahí se cometían muchas ofensas a Dios. La venta juradera y el recinto de los toros de Guisando, así como las ruinas del monasterio, pertenecen al término municipal del Tiemblo. Nos dirigimos ahora a esta localidad abulense para charlar con Rubén, su alcalde. Queremos saber la complicidad y la respuesta de los tembleños ante un monumento tan ligado a su cultura. Alcalde, estos días de lluvia, con el pantano del Burguillo lleno, esto es año de bienes, ¿no? Exactamente, siempre viene, como dice el refrán, como agua de mayo, nunca mejor dicho. Oye, ¿el pantano de quién es? ¿Del barranco o vuestro, del Tiemblo? Bueno, el barranco es compartido en toda su extensión, en diferentes localidades. El pantano de Burguillo forma la Reserva Natural del Bairuelas, que la forman el término del Tiemblo, el término del barranco, el término de la Malvenga y una parte pequeña del término de San Juan de la Nava. Los habitantes del Tiemblo habéis convivido a lo largo de la historia con lugares como el monasterio Jerónimo del Cerro de Guisando y con la venta juradera y los célebres toros de Guisando. Siempre, hasta el punto que las romerías históricamente se hacían allí, en los toros de Guisando, a la ladera del Cerro de Guisando. Que conviene recordar que son los toros de Guisando, que no están en el pueblo de Guisando, que es precioso, que están en el Tiemblo, porque están a la ladera del Cerro de Guisando y del monasterio de los Jerónimos. Rubén, un hecho tan trascendental para la historia de España como el que tiene lugar en la venta juradera, y un icono en el arte y en el patrimonio monumental histórico como el de los toros de Guisando, eso de alguna forma os marca a los del Tiemblo. Los tembleños siempre hemos sido conscientes de que probablemente estemos hablando del centro histórico de la península ibérica, de probablemente la unificación de los reinos,
Y como reconocieron embajadores, aquí delante de los tembleños 9 embajadores hispanoamericanos, entre el que estaba el de los Estados Unidos, reconocieron hace años que ese hecho histórico probablemente sea de la más importancia o de la importancia que terminó con el descubrimiento de América. Por lo tanto, aquí el embajador de Estados Unidos reconoció que ese hecho histórico fue el de mayor importancia. Y con un acontecimiento tan relevante como es este hecho histórico y con un lugar tan simbólico como es el de los toros de Guisando, ¿le hemos sacado rentabilidad turística? Bueno, pues probablemente no, pero probablemente nos pase en todo nuestro patrimonio histórico, en toda Castilla o en toda España, que no saquemos rentabilidad a nuestro patrimonio histórico. En los últimos años algo sí ha cambiado en la venta juradera y en los toros de Guisando. Por un lado, hay una recreación histórica en la que participáis los habitantes del Tiemblo. Efectivamente, más de 100 caballos van a llegar a recuperar ese hecho histórico de importancia en el que caballeros a caballo se encuentran allí, como se encontraron en su momento Enrique IV con las tropas de Toledo y la reina Isabel procedente de Ávila, se encontraron en ese paraje y recreamos ese momento histórico probablemente que forjó nuestra España actual. Y por otro, una nueva puesta en valor hace que el turista se sienta mejor atendido. Sí, efectivamente, siempre los toros de Guisando estaban protegidos casi en exclusividad por el Ayuntamiento del Tiemblo, poco después la Junta de Castilla y León ha entrado en esa protección de ese patrimonio y probablemente la nueva forma de enseñar ese paraje natural pues sea de esta forma, esté sacando su mejor rendimiento. Sí. Alcalde, ¿de qué vivís los habitantes del Tiemblo? ¿A qué dedicáis el tiempo libre y el ocupado? Bueno, el Tiemblo, lo más importante para el Tiemblo, la mayor industria del Tiemblo es el turismo, lógicamente. Después los aprovechamientos maderables y de nuestro entorno natural, pues siempre han sido donde se ha basado la economía del Tiemblo. ¿Seguís teniendo el castañar más bonito de la península ibérica o no? Pues sí, efectivamente. Sabes que grandes premios, incluso europeos, del turismo medioambiental se han basado en el castañar y están resaltando el castañar como un entorno privilegiado en todo el centro de la península ibérica. A corta distancia del Tiemblo y dentro del término del Barraco, junto al embalse del Burguillo, se encuentra el restaurante El Descanso. Se trata de un establecimiento familiar pionero en la infraestructura hostelera del entorno. Hace más de 50 años que Pedro y Luisa abrieron este restaurante, cuya cocina pervive hoy gracias a sus hijos. Mantienen vivo uno de los ejemplos de cocina rural más representativos de la cocina abundense. Los hermanos Ramón y Víctor nos reciben en el interior. Oye, ¿quién es Ramón y quién es Víctor? Yo, Ramón. Víctor. ¿Lleváis muchos años trabajando en este restaurante? Más de 50. ¿Entre los dos? Nosotros no, pero mis padres, más o menos 54 Oye, años. ¿es verdad que en el restaurante El Descanso el vino de la casa es vino de la casa de verdad? ¿Que lo elaboráis vosotros? De toda la vida. De toda la vida. Mis padres tuvieron vino y mi padre elaboró vino y toda la vida lo seguimos. O sea, que os toca vendimia todos los años. Y pampanar, y quitar palos, y meter rastras y muchas cosas. Nos encanta el campo. ¿Sigue siendo El Descanso un restaurante familiar? Por supuesto, gracias a por Dios. supuesto. Así llevamos desde lo que lo iniciaron mis padres esto, del año 63. O sea, que vosotros habéis conocido toda la evolución del entorno del pantano del Burguillo, el turismo y todo lo que ha ocurrido. Toda la vida. Por supuesto, la evolución. Nacido en Madrid, pero vivimos aquí hace 47 años. Oye, me has dicho que sigue siendo familiar el restaurante. La señora Luisa no seguirá cocinando. Por favor, si la quieres ver, ahora mismo la vamos a ver. Está hecha una joya, sí. Con 86 años. Oye, que va a cumplir este verano. Oye, una pues joya. Nada, pues encantado. No me digas que la tenemos ahí. Por favor. Venga, vamos por allá. Ahora sí, saludaremos a Luisa González. Hoy ya descansando, después de una vida de duro trabajo al frente de la cocina de su restaurante. Marisa y Juanjo, el hermano mayor, también nos esperan sentados a la mesa. Juanjo, tú eres el mayor
de los hermanos. Sí. Oye, ¿cómo os apoyáis en el restaurante familiar? ¿A qué os dedicáis cada uno? Bien, porque mi hermana es la que está en la cocina, mis hermanos uno está en el comedor, el otro nos ayuda un poco a lo que puede, a la huerta, a la viña, y yo en la barra. Pero todo esto no hubiese sido posible si Pedro y tú, Luisa, no hubieses empezado a currar aquí hace tanto tiempo. ¿Cómo era el descanso en los primeros años? En la cocina venía a servir aquí las mesas, pero este comedor no le teníamos, era otro más pequeño. Y en la barra, porque mi marido estaba trabajando y yo, esto es al colegio, y yo me apañaba. No era tan grande, era lo que es el bar, ahí era comedor, luego en la barra había la barra y cocina, que tampoco estaba esa cocina hecha. Estaba el comedor, la barra en el centro y la cocina a la izquierda. Luisa, ¿qué tipo de platos? ¿Qué tipo de cocina hacías en los tiempos en los que tenías que atender a todos estos comedores? Días blancas de siempre, la sopa de cocido, hacía cocido también si me lo encargaban. Aquí había alcaldes de todos estos pueblos, me encargaban a lo mejor 10 o 12 alcaldes cocido. Los platos que tengo encima de la mesa son una muestra de algunos de los platos que nunca faltan en el descanso, ¿no? No, nunca faltan. Las judías blancas nunca faltan, ni la sopa castellana, la sopa de cocido, bacalao con tomate, muy rico, que también hago, chuletón, solomillo, asados, cuando hay boletus en temporada, o níscalos, o setas de cardo también. Nos adaptamos un poco a la temporada. Sobre el vino lo sé porque tus hermanos ya me han contado que la viña que plantó tu padre, seguís elaborando vino y el vino es de la casa. Pero las verduras y las hortalizas con las que trabajas en la cocina, ¿también son de la casa? Sí, mi hermano tiene la huerta y prácticamente casi todas, en verano tomates, pimientos, siembra guindillas, bueno, lombardas, coliflores, acelgas, lechugas, la verdad que hay temporada que es todo de la huerta. Ramón, ¿qué tipo de clientela, qué tipo de comensal viene al descanso? Pues tenemos de todas las clases. Tenemos aquí nuestros vecinos, los de los chalés, que vienen muy a menudo, pero lo que más empezamos con ellos fueron los camioneros. Los camioneros fueron los que nos dieron a nosotros aquí un poquito la vida. Camioneros, representantes, y entonces teníamos habitaciones. En los años 70 teníamos habitaciones y ya no hacía falta que cada uno buscara su habitación porque ya sabían. Entraban y subían derechito a su habitación. Juanjo, en el caso de vuestro restaurante es para tomar nota. No son muchos los que pasan de 25 y menos de 50 años manteniendo un mismo criterio en la cocina y en el servicio. Porque nos gusta. Si no nos gustara no estamos aquí. Este oficio te tiene que gustar, lo tienes que llevar ahí. Si no lo llevas ahí, es mejor que lo dejes. Porque cuando entra una persona por la puerta le tienes que poner buena cara. Y si no tienes buena cara es mejor que te guardes. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Todavía impactados por las ruinas del monasterio Jerónimo del Cerro de Guisando y por la fuerza telúrica de las 4 imponentes esculturas de los toros de piedra que ahí están, viendo pasar el tiempo en un rincón del sur de Ávila. Os recordamos que en el canal de YouTube de Castilla y León Televisión tenéis toda la colección de arcones. Su revisión os permitirá conocer mejor esta tierra, que es la mía y la vuestra. Hasta la próxima semana.